informado más que porque sella la realidad na que nos movemos. Por que la literatura asturiana é unha excepción? É de sobra conocido que la literatura asturiana nace de la mano de un escritor, Antón de Mari Reguera, arcipreste de Carreño, en el siglo XVI. Y, bien que mal, en todos estos siglos hasta el día de hoy, sorprendentemente, la literatura asturiana tiene una continuidad, es decir, van sucediéndose los nombres de autores, hombres y mujeres, que en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, en el XX, nos que estamos del XXI, van sucediéndose unos a otros y hay una continuidad histórica en eso que llamamos literatura asturiana. Pero muchas veces cuando tocamos en conjunto ese fenómeno, esos autores, olvidamos una cosa muy importante, y es que estas manifestaciones de literatura en asturiano prodúcense justamente al mismo tiempo que la lengua asturiana, la ferramenta en la que se expresa esa literatura, va perdiendo espacio público, va quedando cada vez más relegada al ámbito familiar, a tener un uso, una función privada. Eso es muy sorprendente porque en realidad normalmente les lingües avancen y enriquecen todos los aspectos culturales en los que se manifiesten a medida que esa lengua se desarrolla y va conquistando espacios públicos. En el caso de la asturiana, no. El proceso de castellanización, que empieza, digamos, cuando los Trastámara ocupen la corona de Castilla y León, con los reyes católicos también, empieza, digamos, el gran avance del castellano en todos los ámbitos del reino de España, también en Asturias, y, curiosamente, un siglo después, en los primeros años del siglo XVI, aparece, no se sabe muy bien por qué, en principio tenemos que pensar que de la nada, esa literatura asturiana de la mano de Antón de Mari Reguera. Y esa literatura va a mantenerse como de algo excepcional hasta 1974. Ya veremos qué pasa en ese año, ¿no? Pero para poder falar de esa excepción lingüística que se da en Asturias, los pocos estudiosos que se ocupen de la literatura de expresión asturiana consiguen una etiqueta que explica muy bien ese fecho excepcional, y es falar de literatura bable. Tenemos por un lado la literatura asturiana, que es la que se expresa en español, y normalmente los autores, los pocos que se ocupen de la literatura asturiana, falen de literatura bable, que es una cosa menor, de andar per casa, que sirve para falar de las cosas asturianes. Realmente la alta cultura considera históricamente como de algo menor, como de algo de segunda fila, esa literatura asturiana. El responsable, en realidad, de esa baja consideración de la literatura asturiana es un ilustre miembro de la Universidad Asturiana, que todos conocemos y que se llama Leopoldo Alas Clarín. Clarín es la persona que tiene una idea muy clara de lo que tiene que ser la literatura en bable, como se decía a finales del siglo XIX, una literatura menor, una literatura festiva, y promuévela, y además promueve de una manera muy intensa, con toda la carga crítica y de persona de prestigio que tiene, que no se desarrollen otras posibilidades, otras opciones culturales de estudio en favor de esta literatura asturiana.
Clarín crea escuela y la Universidad de Uvieu, hasta época muy reciente, va a vivir de llombo completamente a estas manifestaciones culturales del asturiano en general. En 1974, como sabemos los que estamos aquí, produce una revolución cultural en Asturias non completada, nese sentido lle unha revolución que non triunfa, pero que permite que, si non toda a sociedade asturiana, si unha bona parte reflexione sobre el camín que llevan digamos, les manifestaciones culturales asturianas, ¿no? Y lo que conocemos como Concello Bable, esa asociación que en 1974, un año en antes de que muera Franco, digamos que por voz de los sos dirigentes, Xosé Luis García Arias, Joan Xosé Sánchez Vicente y Luis Álvarez, plantea en un medio de comunicación de mucho prestigio como es la revista Asturias Semanal que la lingua asturiana es la sol lingua. Esto que parece casi una perogrullada, claro, ¿de quién va a ser esa lingua? Sino de los propios falantes, pues es la primera vez que de una manera pública, de una manera expresa, se reivindica como de algo propio, como de algo que puede servir para la manifestación cultural. Concello Bable lo que pide desde el primer momento son dos cosas: utilizar la lengua asturiana y escribir, escribir, escribir. Pero realmente la escritura, es decir, la creación de escritores no llega algo que se improvise. Y va a tardar un tiempo en que aparezcan escritores que podamos llamar escritores, es decir, xente comprometido con la literatura, que empiece a crear literatura. Lo que va a haber va a ser sobre todo escritores militantes, es decir, xente con buena voluntad, pero non siempre con una capacidad creativa homologable a el resto de literatures que se están haciendo na contorna cultural, ¿no? Pero realmente, sobre todo a partir de los años 80, la literatura conoce un desarrollo muy importante y danos la impresión a los que vivimos ese proceso desde dentro, nos alrededores, de que la literatura asturiana se consolida como un sistema autónomo. Por un sistema autónomo entendemos los distintos componentes que permiten a una literatura considerarse como de algo con entidad propia. Quiero decir, lo que escriben los autores, por supuesto, la obra literaria, pero también la repercusión social que tiene. Es decir, les editoriales, la crítica, el caso que hicieron los medios de comunicación, la respuesta de los lectores, en fin, todo eso que forma parte en realidad de lo que lleva una literatura que no lleva otra cosa que un espejo en el que se mira una sociedad. Realmente, visto desde la perspectiva actual, no estoy completamente seguro de que ese proceso de autonomía de la literatura asturiana se completara en el sentido en el que nos prestaría que tuviera ya completada, y tenemos muchos problemas de cara a esa autonomía del arte literario. El mayor problema, curiosamente, contra lo que se podía pensar en 1974, no es la creación de una literatura. Es decir, hay escritores, hombres y mujeres, que en este momento están escribiendo una literatura
perfectamente homologable a lo que se fai na contorna cultural europea, hasta el punto de que dende outros ámbitos culturales cada vez se interesen máis por estas produciones literarias del asturiano, y prueba de ello pues, y un poco el éxito que autores como Xoán Bello o Berta Piñán, por ejemplo, tienen traduciendo la su obra al español o traduciendo al catalán o a otras lenguas. Lo que esta literatura tiene menos en este momento es público, y curiosamente la razón de ser de lo que se escribe. Es decir, la mayor parte del público de la literatura asturiana y el público que llega a la literatura asturiana a través de las traducciones que se están haciendo a otras lenguas. Y eso, claro, es un problema. De alguna manera, la literatura asturiana no tiene ese respaldo social que debería tener y que tuvo en otra época, en otro tiempo, cuando ya era más una excepción que una realidad.